tardes. Empezamos. Muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos, por venir, autoridades, amigos, víctimas y también a mis compañeras de mesa. Os voy a presentar brevemente a ellas. Tenemos a Montserrat Torrija, que es la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior. También va a hablar María Lozano, que es asesora de Naciones Unidas sobre terrorismo y prevención de la radicalización. Y finalmente Ana Milosevic, que es profesora en la Universidad Católica de Lovaina y es la comisaria de la exposición que después vamos a ver. Pierre Nora, un historiador francés, hizo hace unos cuantos años ya un estudio de los lugares de memoria de la República, y entonces él identificó no solamente lugares materiales, digamos, monumentos, etcétera, sino también aquellos espacios simbólicos que para ellos, de algún modo, desde memoria colectiva, hacían comunidad, ¿no? Servían para hacer comunidad. Pero curiosamente se olvidó o no tuvo en cuenta este tipo, o no existían todavía, ¿no? Porque estamos hablando de finales de los 80, primeros 90, este tipo de memoriales improvisados, altares improvisados o espontáneos que los ciudadanos, la gente, después de atentados terroristas cometidos en muchos países diferentes de Europa, van dejando en esos mismos lugares de los atentados, como muestra de duelo, de solidaridad, de empatía con las víctimas, ¿no? Este es un fenómeno más bien reciente, digamos, pero que al mismo tiempo se ha expandido y por efecto de imitación ha ido empapando en diferentes lugares. Curiosamente, o no tan curiosamente, aquí, con el fenómeno de nuestro terrorismo doméstico y de ETA, pues apenas se hizo. Hay una excepción, que es la del asesinato de Fernando Buesa y de su escolta, de Jorge Díez Elorza, que vais a poder ver también en una fotografía abajo, donde ahí sí, donde cientos de estudiantes se acercaron al campus, al lugar del atentado, dejaron flores, dejaron otro tipo de objetos que aparecen ahí documentados. Estamos acostumbrados, curiosamente, a ver este tipo de memoriales improvisados desde la muerte de Lady Di, ¿no? O sea, esto seguramente se hacía antes, en el siglo XIX, se dejó de hacer, pero a partir del 97, bueno, en ese momento en concreto, que no tiene nada que ver con el terrorismo y que por tanto no existía controversia política, etcétera, hasta 60 millones de flores se dejaron, ¿no?, en los jardines de Buckingham Palace con Lady Di. Y desde entonces, y sobre todo en la última década larga, digamos, esto se ha hecho a menudo. Es un ritual, nos hemos acostumbrado en torno a los atentados yihadistas sobre todo, y yo creo que además para las víctimas es bueno, o sea, les refuerza, ¿no? Ven que el propósito de la ciudadanía, de su entorno, de su comunidad, es positivo a la hora de tenerlas en cuenta, de recordarlas, etcétera, aunque sea un gesto que se tiene que sumar a otros, ¿no? Porque las víctimas no solamente necesitan memoria, necesitan también justicia, necesitan educación, necesitan verdad. Bueno, Ana Milosevic ha estado allí, ha documentado estos memoriales improvisados, aparte ha entrevistado por toda Europa a más de 100 víctimas, es una gran conocedora, ¿no?, a nivel europeo de esta temática, que a nivel local, como todos sabemos, nos ha afectado especialmente. Barcelona, Bruselas, Oslo, Milán, Malta, París, o sea, todos esos lugares marcados por atentados están reflejados en la exposición, ella los ha documentado y luego los podréis ver. Yo creo que es un espejo que nos ponemos como sociedad contemporánea, y sin más, muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí, por acompañarnos, y dejo la palabra a continuación a Montserrat Torrija. Cuando quieras, Montse, adelante. Buenos días a todos, muchísimas gracias al Centro Memorial por contar conmigo en esta inauguración tan interesante. Y muchas gracias también a María Lozano por acompañarnos y sobre todo a Ana Milosevic por esta exposición tan interesante, esas fotografías que nos muestra hoy. Y yo creo que la muestra nos va a plantear y nos va a cuestionar preguntas interesantes, ¿no? Yo tengo alguna pregunta que te voy a dejar al final de mi intervención, pero a mí lo que me ha sugerido ver esta exposición, conocerla, saber del trabajo de Ana Milosevic es cómo reaccionamos, ¿no?, como ciudadanos ante un atentado que nos golpea, que golpea a nuestros vecinos, que podemos ser nosotros mismos los que estábamos en ese lugar del atentado. Y no solamente entiendo que estos altares y que estas muestras de duelo, de compasión, de cariño hacia las víctimas, tiene un efecto sanador en ellas y es un acto, los primeros actos, ¿no?, espontáneos de memoria, sino también lo que tiene en la sociedad, en cada uno de los individuos que nos encontramos, ¿no?, con una situación tan dramática como esta, ¿no? Yo personalmente, bueno, pues vivimos en Madrid el atentado del 11M, los altares que surgieron después del atentado fueron durante muchos días, fueron altares improvisados, hubo una enorme parte de la población
niños, jóvenes, de todo tipo de parte social, ¿no? de primeros intervinientes también, que fueron allí a compartir, a estar, que necesitaban un poco, o necesitábamos, ¿no? esa cercanía de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, para mostrar, bueno, pues esa condolencia y también para sentirnos nosotros un poco reconfortados, ¿no? del golpe que acabamos de sufrir. Y efectivamente en todas las estaciones de tren, fundamentalmente en Atocha, pero también en Santa Eugenia, también en la calle Téllez, también en Alcalá de Henares, se montaron unos altares improvisados que eran una muestra de esa solidaridad y de esa necesidad de compartir entre los vecinos lo que acaba de pasar. Fue muy interesante porque con ocasión del 10º aniversario del 11 de marzo, ahora dentro de unos días será ya el 20 aniversario, tuve la oportunidad también con alguien del Centro Memorial de ver el trabajo que hicieron en el CSIC, en el Centro de Investigaciones Científicas, un grupo de antropólogos. Tuvo la idea, yo creo muy acertada, de que esos altares, esas primeras muestras de memoria no se perdieran. Lo recopilaron, lo recogieron, lo estudiaron, lo analizaron y lo han conservado. Y bueno, pues una muestra de todos esos objetos, velas, mensajes que se dejaron en las distintas estaciones se han conservado y se han documentado. Y este trabajo es interesante porque, bueno, por ejemplo, recoge que hubo 70.000 mensajes con ocasión del 11M. Es verdad que, bueno, incluso se llegó a poner un sistema digital para que la gente pudiera también dejar los mensajes en formato digital, porque realmente las estaciones no se podía prácticamente pasar con los altares que allí se pusieron, ¿no? Y esto también es importante, fotografiarlo, mantener la memoria de estos altares que son efímeros, porque nos permite también estudiar y analizar y comparar cómo reaccionan las distintas sociedades, cómo reacciona una ciudad grande, como puede ser Madrid, cómo reacciona un pueblo. También ocurrió, por supuesto, en los atentados en Cataluña en el año 2017, a lo largo de toda la Rambla. Cómo, por ejemplo, cuando ocurre un atentado lejos, ¿no?, de las ciudades donde vivimos, la gente tiene esa necesidad de ir a las embajadas, también a mostrar su respeto, a mostrar sus condolencias, ¿no? También eso es una parte, qué extensión tiene, ¿no?, en el territorio. Incluso es el punto central, es donde ocurre el atentado, pero después hay muchos lugares donde también las personas necesitamos ir y mostrar nuestro respeto. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante estudiarlo, por eso muchas gracias, Ana, documentarlo, registrarlo, mantenerlo para futuros estudios. Y a mí las preguntas que me surgen son: ¿por qué en unos casos esto ocurre y en otros no? Eso entiendo que dice más de la sociedad en la que viven las víctimas que de las propias víctimas, pero ¿por qué en unos sitios se producen inmediatamente, se producen de una determinada manera, y en otros lugares o en otros atentados quizá pues no hay a lo mejor estas muestras con la magnitud que pensamos que igual se podrían haber producido, ¿no? Entonces, estos altares nos permiten también estudiar cómo es la sociedad en la que se produce el terror y en la que viven las víctimas y cuál es la relación con los ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente son cosas que, como dice Raúl, vienen del pasado, pero no siempre se producen de la misma manera o con la misma intensidad. Y yo con esta pregunta pues doy por finalizada mi intervención y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Montse. María, cuando quieras. Muchas gracias, Raúl. En primer lugar, me gustaría agradecer esta invitación. Me gustaría sinceramente dar la enhorabuena al centro y a Ana Milosevic por esta fantástica iniciativa. Cuando estaba presentando, he tenido el honor de colaborar muchas veces con Ana en el entorno europeo. Es una magnífica profesional, creo que es una de los personajes de mayor relumbrón que tenemos en Europa. Ella es, además, como mencionaba Raúl, además de profesora en Lovaina, ella es conferenciante, ella es escritora, ella es asesora de la Unión Europea, pero además ella es una
sincera activista de los derechos y las necesidades de las víctimas. Por eso ese nuevo enfoque que ella aporta en el estudio de las políticas de memoria es tan novedoso y es tan necesario, no solo para la sociedad en general y para las víctimas, sino también para las instituciones públicas. En muchos de sus estudios, Ana profundiza en cuál ha sido el enfoque, en términos generales, de las instituciones públicas a la hora de elaborar estas memorias, estas políticas de memoria. Y sí que es cierto que ha identificado, yo creo que junto con Raúl y conmigo en quizá otros artículos, que muchas de estas políticas institucionales de memoria, en algunas ocasiones hay cierta polarización por parte de la sociedad, hay cierto desasosiego, no hay un completo reconocimiento con estas memorias públicas. Por eso es tan importante el nuevo enfoque que aporta Ana, que está basado en los derechos y las necesidades de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Este es el enfoque que aporta en su nuevo libro. Permítanme que haga publicidad de él, no sé si ella lo tenía pensado, que se publica en este 2024, Víctimas y memoria después del terrorismo. Y es muy importante esta nueva iniciativa, mostrar cómo estos actos espontáneos de memoria, de reconocimiento por parte de la sociedad, sí satisfacen esas necesidades de la sociedad. Estamos hablando de una nueva política de memoria social y una nueva forma de enfocar ese duelo social a través de esos actos espontáneos que estaba muy bien relatando también Monse. Todos podemos recordar esos altares improvisados, incluso no solo con velas, con muñecos de peluche, con flores, con cartas, todo muy adecuado a las necesidades de la sociedad y a las características intrínsecas donde ocurrían estos atentados. No quiero cansarles más. De nuevo, enhorabuena al Centro Memorial por acoger esta iniciativa, al Ministerio del Interior y a Ana Milosevic por su fantástico trabajo. Grazie a tutti, io parlerò in italiano perché il mio spagnolo non è all'altezza dell'evento. Parlerò piano, spero che mi capirete, se no magari qualcuno può tradurre. Grazie tanto Raul, grazie a tutti insomma presenti oggi di avermi dato questa possibilità di avere una voce, insomma, tanto che ricercatrice e anche qualcuno che lavora con le vittime di terrorismo nei ultimi 7 anni, di portare questa mostra a Vittoria, finalmente la mia prima visita a Vittoria. Sono molto molto contenta di essere qui e molto fiera insomma di avere questo dialogo tramite le fotografie con i cittadini di Vittoria. In breve, di cosa parla questa mostra? Come già detto da Raul e Maria, io è da un bel po' che mi occupo di diritti e la memoria delle vittime di terrorismo a livello europeo. Ho avuto la sfortuna di visitare diversi posti dove moltissime persone hanno perso la vita o hanno subito gravissime conseguenze di atti di violenza, di terrorismo, anche di violenza politica. E quello che ho cercato di raccontare con questa mostra è un messaggio diverso, un messaggio d'amore. In tutti questi posti dove sono successe le cose gravissime, la violenza inimmaginabile, sono andata a rintracciare le tracce d'amore, le tracce dell'affetto, le tracce della gentilezza che uno perfetto sconosciuto può dimostrare alle vittime del terrorismo, alle loro famiglie, anche i soccorritori, le forze dell'ordine che sono sempre e spesso presenti dopo attacchi terroristi. Sono andata a cercare queste piccole prove d'amore, d'affetto, di empatia, dove sta società, che spesso pensiamo che è una cosa molto astratta, si manifesta in questi memoriali, in questi monumenti, e dà un abbraccio molto forte a chi ha subito violenza. Allora, con questo, insomma, in breve cerco di spiegare quello che sono le immagini che vedrete all'esterno e spero che anche voi riuscite a vedere questo amore, questa gentilezza che ho visto io
testimoniato visitando questi monumenti. E in risposta a Montserrat, una bella domanda. Chiaramente, insomma, terrorismo, per la definizione o quello che noi percepiamo come terrorismo, crea di generare un impulso di divisione nella società. E questa mostra invece va a dare una contrarrisposta a questi messaggi di terrore. Cerca di dare una risposta che il futuro può esistere anche nell'empatia, e che quello che viviamo dopo gli attacchi di terrorismo non deve mettere all'oscurità la nostra umanità. Grazie.